is based on the coexistence of these pairs of opposites. Our shadow is forever hiding from itself. Rather than confront our own darkness, we project these unwanted qualities onto others. When we are projecting our shadow selves, it sounds like this. She's so self-centered. He's so full of himself. These people are idiots. What a loser. Afraid of our own unworthiness and simultaneously afraid of our own greatness, we unconsciously transfer these qualities onto another rather than owning them ourselves. Those we project on own pieces of our unclaimed darkness as well as pieces of our unclaimed light. Until we take back all that we have projected away, what we can't be with won't let us be. One of the most frequently asked questions I get is, how do you know if you're projecting? If it's your stuff or theirs? I think it was best said by revered philosopher and psychologist Ken Wilber. He says that if a person or thing in our environment informs us, if we receive what is happening as information, a point of interest, we probably aren't projecting. On the other hand, if it affects us, we're pointing our fingers, judging if we're plugged in, chances are that we are a victim of our own projections. Think of someone from your own life who disgusts, annoys, or repulses you, and think of the qualities about them that you most hate. Now imagine this person standing right in front of you, and I want you to put your hand out, point your finger at them, and say, "You're an idiot," or "You're a know-it-all," or "You're selfish." Now stop where you are. Keep your finger pointing at them, and now notice that one finger is pointing at them, and where are the other three fingers pointing? Back at you. This is the phenomenon of projection. Instead of acknowledging the qualities within us that we dislike, we project them onto someone else. We project them onto our mothers, our kids, our friends, or even better, some famous public figure who we have never even met. If I asked each of you what you love about these people, you would each have a different response. The people that you hate also represent some aspect of yourself that you don't own. Notice what you think and feel as you look at each of these people. Whatever we judge or condemn in another is ultimately a disowned or rejected part of ourselves. I was watching the events of 9/11 on TV with a friend of mine, and after that we were driving down the street. I turned to my friend and I said, "You know, from now on, the Arabs are going to be the new blacks. They're going to get the brunt of a lot of projections that blacks have carried in this culture for a long time." Now, a lot of times, blacks react. We react to those projections, and we project back. And that creates a vicious cycle, and the ego consciousness just responds the way it should, really, because it's designed to respond as a survival mechanism. That's what the ego is all about, to help us survive. But it's mechanical, it's reactive. When an aggressive, negative energy is directed at us, the ego immediately wants to defend and react.
Of course, when you react to a projection, you become that projection. And I didn't want to become an angry black man. That doesn't mean that I don't get angry. I certainly can and do get angry, but I express it and let it go. There's an old Sufi story about a philosopher who made an appointment to debate with a Sufi wisdom teacher named Nasruddin. When the philosopher arrived at his appointment, he found Nasruddin away from his home. Infuriated, the philosopher picked up a piece of chalk and wrote "stupid oaf" on Nasruddin's gate. When Nasruddin got home and saw this, he rushed right over to the philosopher's house. "I had forgotten that you were to call, and I'm sorry I missed our appointment," he said. "But I remembered it the minute I saw that you had written your name on my gate." The great Swiss psychologist Carl Jung, who coined the word shadow and shadow work, said, "That is the shadow, the person we'd rather not be." Rush Limbaugh hated drug addicts, and then it was revealed that he was one himself. Reverend Ted Haggard railed against homosexuals and was later caught in a drug and male prostitute scandal. A powerful example of projection at play is that of the ex-governor of New York, Eliot Spitzer. As a public official, Spitzer worked tirelessly to rid the streets of prostitution rings. Ultimately, he wound up getting busted for having a relationship with a call girl, which ruined his reputation and his political future. If we look at this through the eyes of the shadow, I would suggest that sometime long ago, probably as a young man, he had the impulse to sleep with a hooker. Since this wasn't politically or socially acceptable, he buried this impulse deep inside, only to be brought down by this very unconscious urge. It's fascinating to see that he tried to destroy the temptation in the outer world because unconsciously he knew that the real danger lurked in his inner world. This is why we want to deal with the shadow. Rather than trying to convince you that you're not all those negative things and encouraging you to think a good thought, shadow work urges you to get in there and to be with what you are resisting, because what you resist will persist. If you don't deal with your shadow, it will deal with you. The cost of ignoring a destructive pattern is that you're going to self-destruct. You will implode rather than explode. You know, my training is as a neurologist, so I've spent well over 3 decades studying how the nervous system organizes this information. And it's really quite interesting when you look at the fact that really, even though we think of having one brain, we actually have 3 different brains. We have this very primitive brain, which some people call the reptilian brain. And if you look at a reptile or look at a crocodile, it really just has 2 responses, on or off. So if you ever watched a crocodile try and eat a wildebeest, it seems to be very quiet and suddenly it explodes and then it goes back into its quiet state. So that response is really a very basic survival response. But the mammalian brain, which is sometimes known as the limbic brain, has created a modulating effect on that reptilian brain. So the limbic system has brought into this very primitive on-off response gradations, meaning you can be a little bit on, significantly on, really on. But then on top of that mammalian brain, really just for the last couple 100,000 years, we've evolved this human brain, which is called the neocortex, neo meaning new cortex, new covering of the brain. And that actually allows us for the first time in evolutionary history to decide whether or not we want to react at all. If we look at brain scans, we can actually see in a traumatized brain this part of the brain kind of shutting down, becoming dark. The part of the brain that is associated with emotions is that part, you might be familiar with the fight or flight or freeze response. The amygdala, which is the fear processing center in this part of the brain, really becomes bright. So what happens is trauma changes brain functioning, and then that triggers changes in stress hormones in the body, which are
not a good thing. It's crucial to be able to recognize and express any kind of pain. Algunas ideas pues que repasamos. Nuestra sombra, dice este tercer video, se está escondiendo de sí misma. En lugar de confrontar nuestra propia oscuridad, proyectamos las características y actitudes no deseadas en otros. Cuando proyectamos nuestra propia sombra suena como esto: ella es tan egocéntrica, está tan llena de sí mismos, esta gente es idiota, qué perdedor. Por eso decimos, lo que nosotros nos quejamos normalmente son proyecciones que nos checan, lo que nos choca nos checa. Y por eso cuidado en el sentido de que observemos. Cuando algo nos enoje mucho de alguien, está señalándonos algo nuestro. Es muy difícil entender esta parte y sobre todo vivirla, pero es muy aprovechable para realmente descubrirnos a fondo. Temerosos de nuestra propia falta de valía y a la vez temerosos de nuestra propia falta de grandeza, inconscientemente proyectamos esas características en otros en lugar de a nosotros mismos. Pero eso que no podemos aceptar y con lo que no podemos convivir no nos dejará en paz. Si decimos, es que eres muy egocéntrico, date cuenta de que por no decírtelo a ti, se lo dices a otros. Pero cuando descubrimos esta mecánica psicológica, este tema es de psicología, aunque obviamente entendemos que tiene correlaciones con todas nuestras 9 asignaturas, podemos empezar a ser más perceptivos y sobre todo autoconocernos. Si tú te molesta tanto el egocentrismo, si sueles molestarte mucho por la persona egocéntrica, es que tú lo eres. Tal vez no lo has soltado, lo has reprimido ese egocentrismo, has intentado mostrar otra cara que no sea egocéntrica, pero eso te está enfermando, pues, porque lo que tú eres es lo que importa. Y no hay nada de qué avergonzarnos acerca de lo que somos. Somos creados de determinado modo, somos uno bueno, verdadero y bello, somos únicos y especiales. Entonces lo único que para que sirve este ejercicio es para darnos cuenta y conocernos. Estamos hablando del autoconocimiento más profundo. Piensa en alguien, nos decían, en tu propia vida que te disguste, te moleste o te cause repulsión, y dile en tu mente, eres un idiota o eres un egoísta, y descubre que hablas de ti. Ahí lo pone con el ejemplo muy sencillo de que cuando señalamos 3 dedos nos están dirigiendo a nosotros, uno solo a la otra persona. Ese es el fenómeno de la proyección, así se llama en psicología, y tenganlo en cuenta ustedes para cuando hablen con sus pacientes. Oye, es que está tan enojado con su esposo, o con su hijo fulano, o con su vecina, o con el jefe de trabajo, su compañero, lo que sea. Dese cuenta que todo eso que les gusta es en parte algo que tiene usted, que es usted, que quiere ser, que no se atreve a hacer. Le enoja tal vez que esa persona haga lo que usted quisiera hacer. Y eso es muy común, es prácticamente universal. Ahorita vamos a ver las diferenciaciones, ya medio las comentamos hace un momento. Ese es el fenómeno de la proyección. En lugar de reconocer cosas de ti que no te gustan, las proyectas en otros. Las proyectamos en nuestras madres, hijos, amigos o en algunas figuras públicas que nunca conocimos personalmente. Eso es también muy común. Aprovechamos la tele, el inicio de las telenovelas o de estas cosas, y entonces estamos juzgándonos a nosotros mismos sin darnos cuenta cuando juzgamos a los artistas, a las artistas, o en los deseos que tuviéramos. Porque también se habla mucho en el tema, porque es el que más nos falla, la proyección negativa. Pero igual cuando tú proyectas en alguien algo muy positivo, ay, es que tal artista me encanta porque es muy buena o porque es no sé qué, es algo que tú tienes. También lo que te encante de otros, pero que tal vez tampoco acabas de soltar o reconocer. Sea lo que sea que juzgamos o condenamos en otros, es a fin de cuentas una parte de nosotros despreciable. Yo creo por eso se entiende más a fondo lo que dice el Evangelio: no juzgues y no serás juzgado. En el fondo a mí me queda claro que el mensaje fundamental de este texto bíblico
que es tan conocido, aquí para mí cobra toda su luz. Si tú juzgas a alguien, en realidad terminarás por descubrir, si crees en tu conciencia, que tú eres juzgado de esa misma cosa. Eres egocéntrica. Tú eres egocéntrica. Es que eres muy payasa. Tú eres payasa. O quieres serlo. Es que a veces esa es la confusión. No, es que si yo digo es porque de veras yo jamás me niego a ayudar a los demás, soy centrada en los demás, yo no soy para nada pensando solo en mí mismo. Por un lado, puede que estés poniéndote máscaras y nadie sabe que en el fondo eres bien egoísta y haces cosas solo para ti mismo. Pero conviniendo en que a veces se hace un esfuerzo en las máscaras, el enojo es no porque lo seas, sino porque quisieras ser. Envidias esa capacidad, esa cualidad de, por ejemplo, desentenderte y ser indiferente de los demás. Quisieras tener ratos de egoísmo y no te los permites, los reprimes. Entonces es desequilibrio, eso es lo que tenemos que darnos cuenta. Tal vez si dijéramos que eres tan egocéntrica como yo, solo que tú te das más libertades, equilibra. Lo diríamos en forma de broma, lo diríamos en forma que no nos pega emocionalmente. Pero cuando estamos tan enojados, por eso cuidado a la izquierda, ¿no? Enojados con los políticos corruptos, hay un corrupto dentro de nosotros que se enoja porque no puede hacer lo mismo o es incapaz. Entonces, eso nos hace modular también nuestra forma de lucha y de resistencia. No podemos seguir nosotros, ser universitarios de la Cuarta República, al nivel en que estamos ya pensando las cosas, ponernos de este lado y los malos son los otros. Es un conjunto, somos uno. Aquí, esto se me hace central, pues, porque yo me hacía esta pregunta y prácticamente aquí entendí mejor. ¿Cómo sabes que estás proyectando? Si son tus cosas o realmente son las de otros. Y dice ella, de un psicólogo, si recibimos lo que ocurre como una información, es decir, yo digo, es egocéntrico, pero no, es una información. Capto que está actuando en su vida por lo que lo conozco en esa forma. Sin emociones fuertes, probablemente no estamos proyectando. Ese es el punto. Pero si no, estás proyectando algo tuyo. Porque también podemos ser capaces de objetividad. Tal persona es corrupta, un político corrupto. Pero no estás enfurecido por esa corrupción, porque si estás enfurecido por esa corrupción, estás viéndote a ti mismo. Así que, qué maravilla, qué magia puede haber de autoconocimiento si simplemente nos detenemos a observar lo que han dicho todos los místicos. Observa lo que sucede contigo y con los demás, porque si observamos esto, vamos a descubrir cuando estamos hablando de nosotros mismos, cuando hay emociones intensas. Mi hija, que está estudiando psicología, me acaba de dar un excelente ejemplo. Dice que no sé qué, en la jornada, no sé dónde leyó, que una mujer en algún comentario o en alguna opinión dijo que los mexicanos eran muy agachados y que así en un sentido muy despreciativo de los mexicanos, y con un tono así, intenso, emocional. Dice, mira, yo tuve que inscribirme o tuve que meter en internet la jornada para poder dar una opinión. Y lo que le puso más o menos es, mira, si tú no eres mexicana, no tienes derecho a hablar porque solo los mexicanos sabemos quiénes somos. Pero si eres mexicana, te felicito porque te conoces a ti mismo. Ahorita la mano le dijo que era agachada, que era todo eso, porque esa es la verdad, ese es el punto. Y Miriam lo percibe perfectamente como psicóloga. La maravilla y la magia también de la consulta es que en la consulta tú te olvidas un poco de ti mismo, entonces descubres estas cosas en tus pacientes. Eso también es maravilloso. No podríamos hacer una consulta si estamos constantemente pensando en que nosotros estamos proyectando, que estamos enojándonos y que entonces no estamos pensando en que tenemos enfrente. Ya tendremos nosotros nuestra propia consulta y ya nos harán ver nuestras proyecciones y nuestras sombras y lo que sea, ¿no? Pero ahorita
el paciente no ve lo que le está ocurriendo. Las cosas que me viene a platicar tan enojado. No, ese día que, me acuerdo ahorita, Jesús, en alguna de los pacientes que te digo, estaba muy molesta con su sanador soberbio, no sé si era yo o Luisa que la atendía. Inmediatamente tú dices, el enojo y el modo en que está en contra, es que es soberbio. Y yo conozco a esta compañera, por supuesto que ese es uno de sus problemas, que es muy soberbio. Entonces le enoja mucho cuando la percibe en Luisa o en mí. O tal vez, exactamente ese es el punto, que la percibe, como veremos más adelante a propósito de una segunda parte de este tema, la percibe, precisamente la sabe ver, porque la tiene. Démonos cuenta también de esa forma de proyección. No veríamos el egocentrismo si no lo conociéramos, si no lo viviéramos. Más bien cuando ya fuéramos capaces de entender estas dualidades y ver que todo es bueno, todo es parte de la unidad, nosotros estaríamos con mucha facilidad pudiéndole decir al egocéntrico, oye, qué maravilla de persona eres, sabes amarte a ti mismo, sabes darte lo que necesitas, sin tener que hablar de la parte negativa, por así decir, de ese egocentrismo. ¿O no? ¿No es maravilloso que un 3 sea egocéntrico? El que más es capaz de amarse a sí mismo. Pero claro, si nosotros no somos 3, o tal vez precisamente porque lo seamos, aunque sea como Ala o como sea, entonces nos enoja mucho que el 3 sí es capaz de vivir claramente su egocentrismo y yo no, aunque quisiera pasarme la buena vida del 3 o del 7 o del que sea que consideremos que es buena vida, porque otra vez, ¿qué es eso de buena vida? ¿De veras estará tan feliz el 3 haciendo sus atropellos? No, hombre, perfectamente debemos saber que tan sufres tú la vida como la sufre el tipo 3, o el 8 o el 7. El 7 sobre todo, como Garrick, con su máscara de risa y de chistes todo el tiempo, pobres, porque son como Garrick, solo que cuando llegan conmigo. Soy el centro de las fiestas, pero yo mismo no tengo fiesta, estoy trabajando para otros, haciendo reír a otros, es terrible. Yo tengo un muy buen amigo 7, nadie entiende por qué somos amigos, somos muy diferentes. Tengo muy poco de 7 y tengo muy poco de lo que yo soy, en esencia, pues, sobre todo en esencia, ¿no? Pero precisamente los polos se gustan, se juntan, se ayudan. Proyecciones, pues esa palabra no la pierdan, porque esa no estamos inventándolo, es de la psicología, desde Freud. Es uno de los mecanismos de defensa, les llama él, la proyección. Así como hay otros, represión es uno, etcétera. Mecanismo de defensa, ¿por qué? Porque no queremos reconocer en nosotros el egocentrismo, entonces lo proyectamos. O sea, son cosas clásicas, no estamos inventando mucho, pero les aseguro que no les suena a clásico, sino a nuevo, como a mí. Porque a veces visto desde otra perspectiva, como lo hace Debbie en la película, o como lo veremos en la serie y en el personaje que les presentaré después, pues eso a uno le hace ver las cosas clásicas de una manera. No hay nada nuevo bajo el sol en este proyecto. Simplemente estamos aprendiendo a descubrir la novedad de las cosas que siempre hemos sabido, pero que hay que recordar. Seguimos, sexto punto. En lugar de tratar de convencerte a ti mismo de que no eres todas esas cosas negativas y de animarte a ti mismo a pensar en cosas positivas, el trabajo con la sombra te empuja a estar ahí, entrando en contacto con lo que resistes, pues lo que sigues resistiendo persistirá. Y como nos dijeron claro, y aquí está en mayúsculas, si tú no te ocupas de la sombra, ella se ocupará. Nos vence, nos vuelca, nos hace explotar, y con mucho desorden a veces. El costo de ignorar un patrón destructivo es que te vas a autodestruir. No ignoremos nuestras sombras, no las sigamos ignorando, son en parte causa de nuestra enfermedad o nuestras enfermedades, nuestros conflictos con los demás, de nuestros conflictos con nosotros mismos. ¿Cuánto nos autoacusamos?
En lugar de decir, eres maravilloso en todos los sentidos, tanto en una forma de expresión como en la otra, no, nos autoacusamos cuando según nosotros estamos haciendo algo malo, somos malos o erróneos. Ese tipo de actitudes son muy autodestructivas y explotan en el momento menos pensado. Nosotros somos muy capaces de decirnos, pero qué pendejo eres, nos decimos así a nosotros, pero cuidado, nos lo dice otro. Porque entonces sí dicen, no, pero ¿por qué me dice eso? ¿Por qué me insulta? Si tú eres el primero que te insultas. A veces te has dicho a ti mismo, eres el pinche Álvaro, eres bien egocéntrico. Actuaste en este momento muy bien. Pero claro, te lo dices a ti mismo y te lo perdonas, ¿no? Cuidado, te lo dice otro. Y señale que precisamente tan eres eso, que te ofende tanto que te lo diga. Cuando nos lo tomamos personal, a propósito de los acuerdos, pues es que en lugar de tomarlo personal como nos lo explica los cuatro acuerdos, es descubrir quiénes somos. Muchas veces, sobre todo si nos enoja. Y alguien nos dice, eres un egocéntrico, y tú sabes perfectamente que no lo eres, es pobre, no me conoce. Vamos pues con el cuarto video. Associated with emotions is that part, you might be familiar with the fight or flight or freeze response. The amygdala, which is the fear processing center in this part of the brain, really becomes bright. So what happens is trauma changes brain functioning, and then that triggers changes in stress hormones in the body, which are not a good thing. It's crucial to be able to recognize and express any kind of pain. Without that, it stays with us, it lodges in the body, and it causes us to react, to live unconsciously. The unresolved issues that people have in their bodies, their emotions, has an absolute direct correlation with their physical bodies, their health and their well-being, their expression of wellness overall. They think that their health is somehow separate from their emotions. They are intimately connected. Obesity, diabetes, heart disease, and cancer, they're all the result, significantly, of chronic, unprocessed, inflammatory molecules that have their correlates in the psychological world of chronic, unprocessed emotions and experiences. Every single one of those conditions is a byproduct of our stress levels. It affects our health intimately. Most people are aware that what they eat and what they drink affect their toxicity levels. What they don't realize is that what they think and the emotions that they've built up over years are really the most toxic. The ways that people have dealt with this traditionally and historically are inadequate. My patients are in overwhelm. This is not new age mumbo jumbo. This is actually hard science. The science here now is indisputable, that thoughts, that emotions affect the organs of the body. We have to be mindful with every single thought that we have every single day. How do we want to create our heaven or our hell? How do we treat one another? Because we are the source of everything within us. There is a poem by Rumi called The Guest House, which in many ways describes the human journey. This being human is a guest house. Every morning a new arrival, a joy, a depression, a meanness, some momentary awareness comes as an unexpected visitor. Welcome and entertain them all. Even if they are a crowd of sorrows who violently sweep your house empty of its furniture, still treat each guest honorably. He may be clearing you out for some new delight. The dark thought, the shame, the malice, meet them at the door laughing and invite them in. Be grateful for whoever comes, because each has been sent as a guide from beyond. Repressing our anger may seem like a good solution, but pretty soon we run out of places to hide. Divorce, stress at work, financial trouble or tension within our families provoke the shadow until finally it erupts.
The ancient Vedic text, known as the Bhagavad Gita, states that man should discover his own reality, not thwart himself. For he has himself as his only friend or as his only enemy. But if he rejects his own reality, the self will war against him. It's easy to love yourself when you wake up feeling strong and worthy and you have enough money in the bank and you feel great. But how do you love yourself when you feel broke or when you've been hurt or abused? And that sets up the conflict, which as we get older, those wonderful forces that we've locked up in our shadow are rattling the cages. And sometimes if we're distracted, they sneak out and we think, and the people around us think, what were we thinking? And the answer is we weren't thinking. When we're pressed, the shadow can look like this. We have to resolve the undigested emotions that are buried in our bodies and lodged as stress in our minds. We have to unearth, own, and embrace the very parts of ourselves that have caused us the most pain. And the moment we do, the light of our awareness will begin the process of transforming them. We think we're alone. We think we're different. We feel isolated or abandoned. And then when we come together, we find out that we all go through traumas, that to be human is to be challenged, and that everyone has gone through some trauma. And if we're courageous, we see that there is gold to be mined in every experience. It's very interesting because I don't remember a single day where my mother was not drunk. And I had to live through this. And I didn't understand it. Very, very confused by it all. Why is this happening? Why is this happening? Who are you? Because as she would drink and as she became into that space, I knew I didn't know her. And I just wished she was dead. I said, I wish you were dead. Wish you were dead. I want the pain out of my life, Because you don't belong here. Whoever you are, this intoxicated person, and as a child looking at this, because my father wasn't there either, I had to figure this out. But all I did was wish she was dead, right? Well, not until 30, 40 years later, after she had passed over, she lived many, many years after that, and after getting involved in this work, I realized that that was indeed one of the most incredible blessings of my life. I learned from that situation about compassion, and I learned about forgiveness. And that's a pretty big one to have to learn about forgiveness. We see these things as horrific experiences, terrible experiences, dark experiences, when in truth, they're really enlightened experiences because they help us to be who we are. They help us to be compassionate. They help us to be forgiving. They help us to look at someone very, very differently. What doesn't kill us makes us stronger. At a certain point in life, it's about saying, I have been through what I've been through. I've succeeded in some ways, perhaps, but I've also failed in some ways. I've been strong at times, but I've also been weak at times. I've gotten some things right, and other things I've gotten wrong. And some things have gone well for me, and some things have been damn awful. The issue is, what am I going to do with all of that?
You know, two people can go through the exact same situation on an external level, but internally they do two completely different things with it. That's why we read incredible stories about people who went through the Holocaust, or people who were victims of genocide and yet they survived, and yet they go on to live extraordinary lives. And then you meet other people who went through a fraction of that in terms of an internal trauma, but they stay stuck in it forever. We begin to ask ourselves, what am I getting from staying stuck there? What am I avoiding from staying stuck there? And what we are avoiding is the greatest challenge of all, and that is to be who we can be in order to serve the world. I asked a few people to share their own shadow stories. Some of them are complete, others are ongoing. All of them are portraits of a fearless commitment to transformation. Sui is like that beautiful combination of a miracle. That part of her that she deems so worthless and unlovable actually comes bearing the greatest gifts and makes her the shining light that she is today. The pain that I've been carrying throughout my life was the pain of believing that I was abandoned by my parents because I wasn't pure enough. I'm actually mixed in terms of, half Japanese. Es crucial que seamos capaces de reconocer y expresar cualquier tipo de dolor emocional. Si no lo hacemos, se nos quedará dentro, se alojará en el cuerpo y nos hará reaccionar, actuar inconscientemente. Y nos enferma y nos produce síntomas. Los asuntos no resueltos que las personas almacenan en su cuerpo, en sus emociones, están relacionados directa y absolutamente con el cuerpo físico, con la salud y su bienestar, con la expresión del bienestar en general. Los pensamientos y emociones que se crean durante años son realmente más tóxicos que alimentos sobrevivientes. Nos dicen aquí muy claro, ahora estamos muy preocupados porque no, tales alimentos no, incluso el vegetarianismo, que porque es tóxica la carne, pues se cuida muy bien de lo tóxico de los alimentos y bebidas, pero su mente y todo lo que lee y piensa es más tóxico y no se da cuenta. Eso es lo que realmente enferma. Por eso los homeópatas en general pues no somos muy cuidadosos respecto a las dietas y cosas así, porque tenemos la convicción, y yo creo que ustedes la van teniendo también, de que lo que importa desintoxicar que eso es lo que debemos preocuparnos nosotros mucho más profundamente. Qué tan tóxicos son nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras emociones. El hecho de estar controlando sombras y encadenándolas y ocultando y poniéndonos máscaras, todo eso es más tóxico que cualquier otra cosa. La obesidad, la diabetes, las enfermedades del corazón y el cáncer son todos estos padecimientos el resultado de las moléculas inflamatorias crónicas no procesadas que tienen un paralelismo en el mundo psicológico con las emociones y experiencias crónicas no procesadas. Si siempre te has sentido no amado, no amada, pues eso es enfermante y te produce diabetes, hipertensión o cáncer, porque no la has trabajado. Porque no sentirte amado por los demás implica, a final de cuentas, una proyección de que no te amas a ti misma. O sea, siempre volvemos al yo, de donde nace todo. Por eso somos divinos, somos como Dios, capaces de crearnos o destruirnos. En nosotros está la responsabilidad y decisión. Cada una de estas condiciones es un bioproducto de los niveles de estrés que afecta íntimamente a nuestra salud. Obviamente estas cosas me voy más rápido porque ya las hemos manejado mucho y aparecen aquí como más abundando a lo que ya nosotros comprendemos que es la homeopatía y que es lo que aprendemos. Pero este poema de Rumi me encanta. Aquí repasamos aunque sea un poco. Recibe a todos tus huéspedes, incluso si son una multitud de penas que te desvalijan completamente la casa. Aún así, trata a tus huéspedes con amor. La enfermedad, la muerte, los malos pensamientos que llamas, o los buenos pensamientos exagerados, fanáticos, recíbelos con amor. Tal vez te estén limpiando para un nuevo día. Bueno, también la enfermedad hay que recibirla y es para y tal vez sea entonces la oportunidad de hacer otras cosas. Por eso me encanta esta frase. Tal vez las cosas que te llegan aparentemente negativas, y por supuesto una de ellas es la enfermedad o cualquier control,
contratiempo, o estas rupturas familiares difíciles también tienen que ver, por supuesto, con esto. Tal vez me estén limpiando para un nuevo proyecto. Así tendríamos que ver las cosas. Claro, estás en el momento de la crisis y no ves para nada eso. Dices que alguien me quite esto, ¿no? Hay que encontrar la alegría de la vida, la plenitud, moverse. Tal vez hay que darle un poco de descanso a los hijos o lo que sea, ¿no? Algo hay que hacer. Es decir, estoy diciendo que más allá de proyecciones y de conflictos y de sombras y todo, a veces también el plan de Dios o la misión para uno implica que a uno le ponga ciertos obstáculos, porque si no, no entiende. Dios te dice, mira, por aquí. Y dice, no, espérate, por acá vamos bien. ¿Quién gana? Gana Dios, gana la naturaleza, gana la vida. Entonces, si con una enfermedad vas a entender, pues te gana.